Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Y bueno, en estos días de mucho frío, para mí son los días más hermosos. No me gusta el verano. Bueno, unos gustan del verano, otros no. La cuestión es que hay para todos los gustos. El Señor provee en el invierno para aquellos que no nos gusta y provee en el verano para aquellos que les gusta el calorcito. Le damos gracias al Señor tanto por el frío como también por el calor y por todo lo que el Señor provee, porque lo hace siempre para bien. Bueno, seguimos con el mensaje del año 1980 y el Señor nos viene hablando a nuestras comunidades desde hace muchos años, y lástima que no siempre han sido publicados estos programas, estos mensajes, pero ahora hemos decidido no solamente publicarlos, sino también ir haciéndolos conocer a través de la radio, para que todos podamos aprovechar lo que el Señor pide, lo que el Señor nos manda, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. La bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando desde el sur hasta el norte argentino, por aquellos que nos escuchan, por supuesto, por internet y también en el mundo. Y aquí en la ciudad de Córdoba, también por internet y por aire, que todos puedan aprovechar este mensaje del Señor, que nunca pierde vigencia, nunca pierde vigencia. Hemos terminado la última vez que hice el programa en vivo. El que quiera seguirme, siga en pos de mí, mas tendrá que negarse a sí mismo, de acuerdo al llamado que ha recibido y de acuerdo también a lo que tú me has ofrecido. Porque algunos de vosotros me ofrecen un poco de su vida, otros me ofrecen la mitad de su vida y otros me ofrecen la vida entera. Mas yo quisiera que vuestros ofrecimientos fuesen más generosos, que aquel que siente el llamado de Dios no pueda mezquinar nada al Señor. Porque de cualquier modo acepto vuestros ofrecimientos sin presiones, porque a medida que van creciendo vuestro corazón y va gustando de la gracia de Dios y del amor de Dios, también van a ir entregándose más de su vida y de su ser. Bueno, el Señor primeramente nos pide negación. Nadie puede seguir al Señor si no se niega a sí mismo. Así como Jesús, para poder hacer la obra de la redención, tuvo que entregarse y tuvo que negarse a sí mismo, para darse a nosotros como víctima de salvación. Y Él se entregó sin retaseo alguno. Él lo hizo con todo lo que puede ser la manifestación de la generosidad de un Dios tan bueno y tan grande, que por amor ofrece su vida. Y no solamente está manifiesto el amor de Jesús entregando espontáneamente su vida, sino que también la del Padre, ¿no? De acuerdo a lo que leemos en el Evangelio de San Juan: de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Quiere decir que el Padre también
hace una entrega de amor infinito. No se puede calcular el amor de Dios. Entonces dice, tendrá que negarse a sí mismo la persona que pretenda seguir a Jesús, de acuerdo al llamado que ha recibido. No todos los llamados son los mismos, no son todos de la misma manera, y no son todos con la misma finalidad. Es decir, en cuanto al Evangelio, todos somos llamados a predicar el Evangelio, pero dentro de la predicación del Evangelio y de la doctrina de Cristo y de la doctrina de la Iglesia, tenemos diferentes ministerios que cumplir. Y cada uno es llamado a la vocación de ser cristiano, primeramente, y luego para desempeñar la tarea o el ministerio que el Señor le haya asignado. Y de acuerdo también a lo que tú me has ofrecido, porque algunos de vosotros me ofrecen un poco de su vida, otros me ofrecen la mitad de su vida y otros me ofrecen su vida entera. Bueno, aquí vemos la gran generosidad de Dios, que se entrega totalmente, el gran amor de Dios. Y vemos, el Señor deja entrever también la mezquindad del hombre. De cierto que nosotros no amamos de la misma manera que ama Dios. Nosotros somos más mezquinos. Algunos, dice el Señor, me ofrecen un poco de su vida. Otros me ofrecen la mitad de su vida. Y otros me ofrecen su vida entera. Bueno, el último, el que ofrece su vida entera, es el que más ampliamente responde a la generosidad de Dios, a ese amor generoso de Dios. En realidad, el ser humano ha sido creado por Dios para amarlo, adorarlo y servirlo. Y no tendríamos que tener 3 grados de entrega: un poquito, la mitad y todo, sino que todo ser humano tendría que entregarle al Señor la vida entera, de acuerdo a la vocación a la que fue llamado. Servir al Señor, dar testimonio de su nombre en los diferentes estados de vida de las personas, entregarle la totalidad de su vida. Cuando hablamos de entregarle al Señor la totalidad de nuestra vida, no estamos nosotros hablando de que todos deben ser sacerdotes, que todos deben ser religiosos o religiosas. Ese es un estado del cual el Señor llama a algunos. Y estos algunos responden a la total consagración de su vida al servicio de Dios. Pero otros pueden servir en la totalidad de su vida al Señor en su matrimonio, en su hogar, en sus hijos, en su trabajo, en todo lo que realiza en su vida. Puede ser una entrega total al servicio de Dios. Cuando alguna vez usted habrá escuchado hablar acerca de la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es la familia. La familia cuyo padre y madre son los que ejercen el ministerio sobre sus hijos. La oración, la educación hacia la fe de Cristo, hacia el Evangelio. Una familia modelo, una familia que ora en la mañana, ora
en la noche, en la tarde. Ora cuando puede con su familia en la noche, cuando se reúnen, hacen lectura del Evangelio, hacen oración y agradecen a Dios por la familia y agradecen a Dios por el trabajo. Agradecen a Dios el poder congregarse en una iglesia. Agradecen a Dios el poder dar testimonio de Jesús. Siempre digo que no solamente se predica el Evangelio hablando, se predica el Evangelio también con el ejemplo. Y a veces mejor el ejemplo. Claro que algunos tienen que hablar de Jesús y tienen que hablar de la doctrina, pero ¿cuántos hay que hablan, pero no les acompaña su testimonio de vida? Entonces, tanto los que hablan, que predican el Evangelio, los que enseñan, los maestros, los sacerdotes, los laicos, catequistas y todo aquel que se dedique en la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, tiene que tener como respaldo el testimonio de su vida. Tiene que tener el testimonio de su vida. Tiene que haber una conversión. Yo muchas veces veo la vida de algunos catequistas, que es una vida cristianamente hablando deplorable. Hay catequistas que son personas que tal vez están viviendo en adulterio, o están viviendo en pareja, o están más en el mundo que en la iglesia, y su condición espiritual no es la más óptima para poder enseñarle la fe a los niños, para poder enseñarle la palabra de Dios, las primeras nociones, los rudimentos del Evangelio de la palabra de Dios a un niño. Sin embargo, hoy día los sacerdotes a veces tienen que callarse la boca, no pueden hablar demasiado. Si el sacerdote dice algo, enseguida argumentan la discriminación. Y bueno, no es así, sino que debemos estar en condiciones para predicar el Evangelio. Y esto es un problema personal de cada uno delante de Dios. Entonces la comunidad también no solamente es un problema personal, es un problema de la comunidad, es un problema del sacerdote, es un problema del obispo, es un problema de todos. Es decir, no podemos aceptar que las personas que no están en condiciones espirituales para enseñar la doctrina de Cristo lo hagan. Así haya carencia de catequistas. Pero el testimonio del catequista es fundamental, fundamental. Tiene que tener una vida piadosa. Bueno, y así hablamos de los que ayudan al altar, desde el monaguillo hasta el ministro extraordinario de la comunión, con más razón todavía, ¿no? Yo he visto muchas veces en las iglesias a los ministros de la comunión, a los ministros extraordinarios de la comunión, que son mayormente laicos, una irreverencia total hacia la Eucaristía, una falta de preparación, una falta de doctrina incluso en el manejo de la Eucaristía. Y también se ve en el testimonio de su vida. Hay gente que realmente no tienen cara para poder presentarse delante del altar. En la forma que visten, en la forma que se conducen, etc. Bueno, ese es un testimonio de vida, es un testimonio de ejemplo que tenemos que dar, o que tienen que dar todos los que cumplen una tarea en la iglesia.
el que cumple una tarea en su familia, en su hogar, en su trabajo. Todo el mundo debe saber que usted es cristiano, pero no porque usted le cuente que va a una iglesia, sino que lo noten en su vida. Que vean en su vida un cambio, una transformación, algo distinto al común de la gente. Entonces, alguno de vosotros me ofrece un poco de su vida. ¿Qué podrá hacer el Señor con ese poco de vida que usted le ofrece? Hay seres, hay cristianos que ni siquiera le ofrecen el diezmo de su vida. El diezmo es el 10% de su vida. Si nosotros sacamos la cuenta de algunas personas que ya han fallecido, a ver cuánto tiempo le han dedicado al Señor, nos vamos a dar cuenta que es tremendo, porque casi nada, muchos casi nada, le ofrecen de su vida al Señor. Y pensar que la vida es del Señor. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos da el pan de cada día. Y no somos capaces. Esto está reflejado también un poquito en los apóstoles, ¿no? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ser entregado, y estaba en oración delante del Padre, y estaba con sus discípulos. Pero Jesús, en 2 o 3 oportunidades, fue hacia donde estaban ellos y ellos estaban dormidos, ajenos a lo que Jesús estaba haciendo. Y el reproche del Señor cuando le dice, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. De toda una vida que nos da el Señor, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado al Señor en oración, en trabajo, en la iglesia, en la evangelización, en la ayuda a los pobres, en la ayuda a los enfermos? Y cuántas cosas tenemos alrededor nuestro que podemos ver a Jesús padeciendo. Sin embargo, hacemos igual que el fariseo, ¿no? Igual que el sacerdote. Cuando el samaritano estaba herido y tirado, pasaban, miraban y seguían de largo. Nadie se compadecía de ese hombre que estaba golpeado, que lo habían asaltado. Solo un samaritano. ¿Cuántas veces hoy vemos gente golpeada por la vida, necesitada de amistad, necesitada de un consejo, necesitada de oración, necesitada de nuestra visita, necesitada de tantas cosas que nosotros le podemos dar? Recordando siempre las palabras de Jesús cuando dice que todo lo que hacemos por nuestros semejantes, cualquier cosa que hagamos por cualquiera de estos pequeños, no son pequeños solamente físicamente, son almas, son gente necesitada, pueden ser también niños espirituales, aún siendo viejos. Cualquier cosa que hicisteis por ellos, a mí, lo habéis hecho. Entonces, cuando yo voy a socorrer a alguien, cuando voy a visitar a alguien, cuando hago alguna obra de caridad, cuando hago lo que tengo que hacer como cristiano, que son 1000 cosas que puedo hacer, se lo estoy haciendo al Señor, estoy sirviendo al Señor. Pero mientras yo siga mirando las cosas con indiferencia, mientras no me importe de los demás, solo me importa lo que me pasa a mí, no estoy sirviendo al Señor.